Bueno, esta parte de nuestro curso ¿Quién dijo miedo? Vamos a hablar un poquito del lenguaje corporal. El lenguaje corporal hace parte de todo ese andamiaje del cual nosotros como estudiantes, como profesores, como empleados, como seres humanos común y corriente, trabajamos la comunicación para el otro, para con lo otro. O sea, esa relación, ese relacionamiento directo con el otro y con el entorno. Entonces vamos a hablar de lenguaje corporal, habla con tu cuerpo. En ese orden de ideas, entonces, comenzamos. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que el cuerpo habla? Pues el cuerpo habla precisamente para comunicar, ¿cierto? Para generar comunicación. Esa comunicación se da a través de un lenguaje, en este caso del cuerpo, de la expresión del cuerpo. ¿Y qué es lo que expresamos nosotros? Lo que nosotros creamos, ¿cierto? Hablamos de creación, eso que nace, pero también eso que creamos tiene una interpretación, un sentido, que quien se la da, pues quien nos ve, el espectador. ¿Listo? Entonces, vamos con esto. Vamos a definir un poco rápido estos elementos que son un poco conocidos para todos y todas. Hablamos de comunicación, del latín comunicar, que es poner en común. ¿Yo qué pongo en común? Ideas, sentimientos, sensaciones, emociones. ¿A partir de qué? De un lenguaje, ¿cierto? Un lenguaje que se da en un proceso comunicativo donde hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, un canal y un código. En este caso, lo que estamos trabajando nosotros desde lo corporal, el lenguaje es un lenguaje no verbal. Son esos movimientos del cuerpo que son los que van a entregar ese mensaje. ¿Listo? ¿Qué es la comunicación no verbal entonces? Son esos mensajes que enviamos sin necesidad de utilizar la palabra. ¿Cierto? Entonces son los movimientos corporales, los gestos, las expresiones, el contacto visual, que son creados como códigos que pueden ser establecidos, generalizados o individuales de diferentes grupos humanos, porque esto también nos ayuda a generar cultura, a crear sociedad, ¿cierto? Estudiar la comunicación no verbal o saber sobre la comunicación no verbal implica interpretar todo aquello que se dice sin las palabras, ¿cierto? Eso es la expresión del cuerpo. Bueno, entonces, ¿qué es la expresión corporal o el lenguaje no verbal? Debemos decir también que el estudio de la expresión corporal como elemento comunicativo es muy joven, realmente como disciplina es muy joven. Se está más o menos estudiando desde mediados del siglo pasado, 1950, 1960. Pues anteriormente sí se trabajaba el cuerpo para estudios de otras cosas como movimientos y todo en el deporte, en el teatro, en la danza, ¿cierto? En la psicología, pero la expresión corporal como elemento, como disciplina de la comunicación es un poco más nueva. Martín Romero pues nos dice que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento son instrumentos básicos de una disciplina cuyo objeto de estudio es la conducta motriz del individuo con una finalidad expresiva, comunicativa y estética. De este concepto debemos, pues los invito a que tengamos en cuenta eso, la finalidad. O sea, nuestro cuerpo se mueve y expresa con una condición expresiva, comunicativa y estética, o sea, con una posición de pensamiento, con una claridad en el pensamiento. Patricia Stockoe, argentina, nos dice que la expresión corporal supone tomar conciencia del propio esquema corporal para lograr una progresiva sensibilización y aprender a utilizar el cuerpo plenamente para lograr la exteriorización de las ideas y los sentimientos. Recuerden que hablábamos que comunicar es poner en común esas ideas y esos sentimientos. Pero entonces, ¿a qué nos invita Patricia? Patricia nos dice, pilas, que lo tenemos que hacer conscientemente, ¿cierto? Generar una conciencia para saber cómo es mi esquema corporal. Lo que muchas veces en teatro y en danza hemos escuchado como partitura del cuerpo. ¿Cuáles son esos movimientos conscientes que yo hago para poder exteriorizar las sensaciones, los sentimientos, las ideas? Y Marta Chinca nos dice que es una disciplina que permite encontrar un lenguaje propio mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo. Tenemos claridad que el cuerpo es la herramienta que expresa, pero entonces cuando yo ya
comienzo a entender cuál es mi lenguaje propio, cuál es esa identidad, eso que me identifica como ser humano que se comunica corporalmente, entonces también estoy muy consciente de mi comunicación o lenguaje no verbal. Y dentro del teatro, que también pues es mi disciplina, también hay unas definiciones muy importantes que debemos tener en cuenta. Antonin Artaud nos dice, el gesto y en general todo el lenguaje que se transmite en el espacio puede alcanzar mayor precisión que las palabras. ¿Qué quiere decir? Uno, que el cuerpo va a ocupar siempre un espacio, ¿cierto? Y el gesto, la utilización de los movimientos del cuerpo y del gesto como tal, nos van a ayudar a dar mayor significación a la palabra. Entonces es un complemento para la palabra y en muchos casos va mucho más allá de la palabra. Jerzy Grotowski ya trabaja una relación del mundo interior, o sea, lo que yo pienso con respecto a cómo lo manifiesto con el movimiento. Quiere decir que lo que yo pienso cuando se vuelve movimiento se vuelve acción. ¿Listo? Y Jacques Lecoq trabaja el cuerpo como un compromiso de trabajo relacionado directamente con el movimiento. O sea, un cuerpo comprometido, vivo, presente, que es el que está directamente relacionado con lo que yo quiero expresar a partir del movimiento. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que trayendo un poquito de todo lo que los autores nos dicen, podemos decir que la expresión corporal es la forma de relacionamiento del ser humano, ¿cierto? Global, local o individual, porque uno puede generar códigos individuales como códigos globales, ahorita lo veremos, de manera consciente o inconsciente, porque hay géstica, hay movimientos del cuerpo que se hacen completamente inconscientes, ¿cierto? Desde el interior, o sea que viene primero con una construcción de uno, comprender, aprender, conocer, reconocer mi cuerpo y mis capacidades para transmitir ideas, pensamientos, emociones, o sea, para comunicar, ¿cierto? Generar una interacción consigo mismo para poder generar interacción con el otro y con lo otro. Y cuando hablo de lo otro, hablo del entorno, ¿cierto? ¿Y para qué? Para permitir expresividad, comunicación y sensibilidad estética, o sea, mi postura ante el mundo. Eso es muy, muy importante. Más para ustedes que, digamos, de cierto modo están con este curso porque tienen un pensamiento de decir, es que me genera demasiada tensión, me genera estrés, me genera miedo poderme parar al frente público a exponer, ¿cierto? Entonces, si yo conozco mi cuerpo, reconozco que tengo como capacidades, puedo entregar mucho más allá para poder estar más tranquilo y expresar o comunicar lo que quiero. ¿Qué es lo que se mueve en nuestro cuerpo? Esa es la herramienta. ¿En qué dirección? Bueno, el cuerpo ocupa un espacio y se mueve en el espacio. Eso es muy importante porque entonces, si yo reconozco mi cuerpo y sé cuál es el espacio en el momento en que voy a hacer una exposición, sé que ese espacio es mío en ese momento y yo lo puedo manejar. ¿Listo? Durante el tiempo en el que yo esté precisamente generando esa interacción, que eso es el tiempo, la duración. ¿Y con qué intensidad? Esa es la energía que yo le pongo, cuerpo vivo, cuerpo activo, si me muevo con fuerza, si me muevo más lento, eso le va a dar al receptor, a ese que interpreta, a ese que le da sentido a lo que yo estoy diciendo, le va a dar una serie de lecturas importantes. Bueno, entonces, kinesis o cinesis viene del greco kinésica, que significa movimiento, estudia el significado de los movimientos corporales y los gestos en una situación comunicativa. Estos pueden tener intención o no, o sea, ser conscientes o no, y los movimientos oculares también tienen que ver con la kinésica, por eso es tan importante que muchas veces en las exposiciones nos hablan de pilas con la mirada, pilas con la mirada. Es muy importante porque ahí se pueden generar aspectos de sentido y de interpretación muy fuertes. El gesto, que es el que nos vamos a centrar mayormente en este tiempo de esta presentación, porque es que es el movimiento de cabeza, rostro y brazos, que es el que más utilizamos a la hora de hacer una exposición ante nuestros compañeros o nuestras compañeras o en una conferencia. Son los elementos que más nos van a ayudar a generar la comunicación que queremos en nuestra presentación.
La pareja de esposos Alan Pease y Barbara Pease proponen que hay 5 tipos de gestos, ¿cierto? Están los gestos emblemáticos. Son aquellas señales emitidas intencionalmente, tienen un significado claro y específico, se representa una palabra o un conjunto de palabras, son traducibles. Me explico, es un gesto que es generalizado. Yo me atrevería a decir que también es global, que es generalizado en una sociedad. Como ven en la imagen, este gesto a nivel mundial significa que todo está bien. Entonces, en ese orden de ideas, donde esté, así no necesite hablar, ok, adiós, ¿cierto? O el gracias. Son gestos que se van volviendo generalizados y que son intencionales porque reemplazan una palabra. También están los gestos ilustrativos. Son aquellos que yo voy a utilizar para complementar lo que estoy diciendo con la palabra, como por ejemplo, era alto, 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 o tenía esta medida. Son gestos que están apoyando la palabra. Normalmente no tienen un significado, sino que el uso de la palabra les va dando el significado. Si yo hago esto, cualquiera lo puede leer como sea, pero si yo digo, no, ese pescado era grande, 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 ahí estoy acompañando, entonces estoy ilustrando lo que estoy diciendo con la palabra. También están los gestos que expresan estados emotivos o patógrafos. Esos gestos normalmente los hacemos mucho en exposiciones. Si uno sale a exponer triste, o sea, el gesto que me va a dar cuál es mi estado de ánimo. Entonces, normalmente cuando estamos exponiendo tenemos que ser muy conscientes que el estado de ánimo lo dejamos a un ladito y buscamos un gesto neutro que no nos dé o que no le dé al espectador una lectura diferente de lo que yo estoy queriendo decir. También están los gestos reguladores de la interacción. Son aquellos ya que van directamente relacionados entre emisor y receptor. Una mirada, un movimiento de cabeza. ¿Quién entendió? Nadie. Ok, entonces vuelvo a explicar. ¿Quién me responde la pregunta? Entonces levantan la mano. O estamos conversando en la calle y el otro empieza a mirar para otro lado. Ese gesto le está diciendo, acabe la conversación que ya me tengo que ir. Y los gestos adaptativos o de adaptación. Son los gestos para manejar las emociones que yo no quiero expresar. Estoy muy piedro, estoy muy enojado porque mis estudiantes o porque mis compañeros en la exposición no me están prestando atención. Eso no se expresa. Yo los tengo que adaptar para cambiar y que no vean que yo estoy exponiendo con una cara de mucho enojo. ¿Listo? ¿Cuáles son esas otras formas kinésicas? Está la postura. Siempre es muy importante tener un cuerpo que nos dé una postura abierta, no cerrada. ¿Qué es cerrada? Brazos cruzados, hombros hacia adelante, cabeza abajo, cuerpo encorvado. Eso nos da una condición de lectura del espectador de que usted no está interesado o no está realmente convencido de lo que está diciendo, mientras que una postura abierta, que no está recostada contra la pared, que no está escondida detrás de un escritorio, nos da la posibilidad de un cuerpo vivo. ¿Eso que nos da? La posibilidad de generar confianza, de generar credibilidad en nuestro espectador. Según Paul Ekman, hay 7 tipos de expresiones: la felicidad, la tristeza, la ira, el asco, la sorpresa, el miedo y el desprecio. Eso lo expresa el rostro en diferentes formas, pero siempre nos lo va a estar expresando. Nosotros debemos saber manejar esas expresiones. ¿Para qué estudiar o para qué es importante la expresión corporal? Para podernos comunicar y poder comunicar con claridad y asertivamente nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones con el cuerpo. Para socializar y hacer relaciones positivas con un grupo y poder trabajar en equipo. Desarrollar la capacidad creativa, reconocer elementos históricos que nos hacen culturalmente sociables y disfrutar del cuerpo y el reconocimiento de este. Para terminar, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero entonces yo digo, nuestro cuerpo es la imagen viva, o sea que cuántas más palabras puedo yo reemplazar y decir con mi cuerpo. Las palabras pueden mentir, el cuerpo no posee esa habilidad, pilas con eso, hay que saber manejar y ser muy conscientes de nuestro cuerpo. Conocer el cuerpo y sus capacidades nos acerca al otro y al entorno, fortaleciéndonos interiormente. Si yo sé qué puedo hacer, me queda mucho más fácil. Y por último, nuestra partitura corporal nos genera identidad, o sea, eso es lo que nos hace únicos.
Estas son nuestras referencias. Muchísimas gracias.